Si los pantalones fueran de bronce, soñarían castañuelas ahí las rodillas dando. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Yo voy a invitar a buscar en sus Biblias, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. Juan 16, 33. Amén. ¿Lo tiene? Se pone de pie un momentito, un minuto, y leeremos esta porción de la Escritura. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Padre, en esta mañana te bendecimos, Señor. Te damos gracias porque tu presencia es real en medio nuestro. Sabemos que tú estás aquí porque tú eres un Dios que cumple tus promesas. En este momento nos declaramos insuficientes, Señor. Necesitamos de ti. Te necesitamos urgentemente, Señor. Si tu Espíritu no está en esto, de nada sirve. Por eso, Espíritu Santo, toma control de nuestras mentes, de nuestros corazones. Tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Por eso, Señor, háblanos a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Amén. El domingo pasado, La Voz de los Mártires, una asociación que trabaja con el ministerio a la iglesia perseguida, el líder de esa organización estuvo aquí hace unos meses atrás, nuestro hermano Gabriel Cordero. Nos enviaron un mensaje de que el domingo pasado era el Día de los Mártires. El día en que esa organización se lo dedicaba a los hombres y mujeres que están dando su vida por el Evangelio. Y para algunos quizás suene raro esto, pero todos los días muere gente por el Evangelio. Todos los días mueren personas por predicar el Evangelio de Jesucristo. Y por eso esta mañana quise tomar este versículo, porque para algunos ser cristiano significa no tener problemas, que la salud está perfecta, que tengo una familia modelo, que no tengo conflictos en mi vida y que tengo una cuenta millonaria en el banco. Todo se resuelve con una mentalidad positiva y pronunciando las palabras correctas. Pero usted y yo sabemos que la realidad es bien distinta. Descubre que te enfermas, que me enfermo, que a veces hay conflictos en mi casa, que hay conflictos en la iglesia. Y al final del mes, a veces me quedo corto. No me da para pagarlo todo. Pero mucha gente ofrece un evangelio donde le dice a las personas, oiga, entregue su vida a Cristo, porque si usted le entrega su vida a Cristo, todo se va a resolver. ¿Ha escuchado usted eso? Venga a Cristo, está enfermo, se va a sanar. Tiene problemas familiares, van a desaparecer los problemas familiares. ¿Tienes problemas de salud? No te preocupes, va a resolverse. ¿Hay conflictos en tu casa? ¿Hay conflictos en el trabajo? ¿Tienes problemas económicos? Ven a Cristo. Pero eso es una distorsión de lo que es el Evangelio. Y mucha gente se va desilusionada de nuestras iglesias porque escucharon esa oferta. La oferta que les decía, ven a Cristo
y todo estará resuelto. Y convierten a Cristo, hacen profesión de fe y ven que los problemas no se solucionan automáticamente. Que seguimos teniendo las mismas situaciones que tienen nuestros familiares que no son cristianos. A veces tenemos problemas de salud, a veces tenemos problemas económicos, a veces tenemos conflictos. Y en esta mañana resuenan las palabras de nuestro Señor que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Jesús le está diciendo a sus discípulos: hey, yo les doy paz. En mí van a tener paz. Pero no va a haber ausencia de conflictos. Pero no va a haber ausencia de dolor. Pero no va a haber ausencia de sufrimiento. ¿Y sabe usted que el sufrimiento es parte de la vida cristiana? El sufrimiento es parte de la vida cristiana. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23, dice Lucas: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué oferta? Pablo está animando a aquella gente: manténgase firme. Pero van a pasar ¿qué? Tribulaciones. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en la alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro le dice a la iglesia del primer siglo: hey, van a ser afligidos con diversas pruebas, y como el oro seréis probados. En estos días un hermano, como me confundo con los dos, no sé cuál de los dos fue, creo que fue Melvin, me envió una ilustración que viene al traste con lo que vamos a ver esta mañana. Estaban dando un estudio bíblico y estaban leyendo un pasaje parecido a este, y una de las hermanas se les ocurrió, dijo: bueno, ¿cómo será eso? Los metales preciosos se prueban con fuego. Y llamó a un platero que había en la ciudad, un artista, un orfebre, una persona que trabaja con plata. Y le dijo: mire, yo puedo ir a su taller para ver cómo usted trabaja la plata. Dijo: sí, claro, venga. Ella no le dijo por qué iba. Digo: ¿cómo usted trabaja la plata? Bueno, cuando a mí me llega un pedazo de plata, me llega de las minas, yo tengo que limpiarlo. ¿Cómo lo limpia? Lo meto al fuego. Lo meto al fuego y lo dejo ahí en el fuego. Le dice el orfebre: lo mantengo ahí en el fuego. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que desaparezcan ¿qué? Las impurezas, hasta que se vaya toda la basura. Y la última pregunta que le hice a ella: ¿y cuándo usted sabe que ya está listo? Él le dijo: cuando yo veo mi imagen en la plata, está lista. Cuando yo veo mi imagen en la plata, sé que está lista. Y sabes que Cristo se está formando en ti. Cristo se está formando en ti. Y que en ocasiones vamos a pasar momentos difíciles. Por eso Pablo, cuando le escribe a Timoteo en la segunda carta, capítulo 3 y versículo 12, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. ¿Le dijeron eso a usted cuando se convirtió? No, no se lo dijeron. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán ¿qué? Persecución. Así que ser cristiano de entrada implica que en mi vida yo voy a pasar aflicciones. Implica que por amor a Cristo yo voy a ser perseguido. Implica que hay gente que se va a burlar de mí. Implica que hay familiares que me van a dejar de hablar.
Implica que en mi trabajo me van a tener de punto. A los que nos están viendo aquí en Puerto Rico decimos de punto, en atención. Todo el tiempo van a estar mirándote, porque si tú dices que eres cristiano, te van a estar señalando todo el tiempo. Ser cristiano, ya por ser cristiano, implica que seremos perseguidos. Y quizás usted y yo esta mañana no sabemos lo que es esa persecución, pero en la historia de la alianza tenemos testimonios de lo que eso significa. En la década de los 50, un grupo de jóvenes, 5 parejas, 5 matrimonios jóvenes, decidieron que el Señor los estaba llamando a la selva del Ecuador a trabajar con unos indígenas, una tribu que nadie había podido alcanzar. Fueron a esa tribu. Después de años de preparación, comenzaron el ministerio en esa tribu. Y hay una de esas integrantes que se llamaba Elizabeth Elliot. Después busque Elizabeth Elliot. Elizabeth Elliot era una de esas mujeres que fue allí con sus esposos a contactar esa tribu. Cuando tuvieron el primer contacto, ellos tenían una avioneta y llegaron hasta donde estaba la tribu, los hombres, y tuvieron un primer contacto que pareció amistoso. Así que le prometieron regresaron. Y ellas despidieron a su esposa porque por fin ya tenemos contacto con la tribu, parecen amistosos. El problema es que ellos nunca regresaron. Varios días después aparecieron los cadáveres de 4 de los misioneros flotando en el río. Y uno apareció posteriormente. Y en momentos así usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Dios? Tú no nos llamaste, no dijiste que predicáramos el evangelio, no dijiste que fuéramos a toda criatura. ¿Por qué esos 5 hombres que tuvieron años preparándose para predicar el evangelio mueren en manos de una tribu salvaje? ¿Por qué? ¿Qué hubiese hecho usted? Damas que están aquí, hombres que están aquí, si su cónyuge muere en manos de una tribu. Yo, Samuel Fuentes, cojo mis maletas y me voy. Elizabeth Elliot no hizo eso. Elizabeth Elliot tomó su niña de apenas unos meses de nacida y junto con otras de las mujeres volvió a la tribu y evangelizó la tribu. Los que mataron sus esposos después se convirtieron en pastores de esa tribu. Lo que fue sufrimiento, lo que fue dolor, se convirtió en un testimonio al mundo de lo que Dios hace en la vida de hombres y mujeres que se ponen en sus manos. Lo que era una tragedia, y fue decididamente, sí fue una tragedia, se convirtió en un testimonio de perdón. Esa mujer fue y ministró a los indígenas que mataron a sus esposos. Y su hija vivió junto con ella años, junto con los niños de la tribu, en las mismas condiciones. Ellos no tenían privilegio, vivían en las mismas condiciones con los indígenas. ¿Por qué? Porque ella sabía que quien la había llamado la iba a sostener. Ella sabía que quien la había llamado era el todopoderoso Dios. Y cuando tú y yo nos ponemos en el horno del sufrimiento, podemos renegar a Dios. Y como hablábamos ahorita, decir, estoy desilusionado con Dios. Estoy decepcionado. La oferta que me hicieron no fue la que yo esperaba. Pero esa mujer fue. Y les digo más, después de estar años evangelizando, va a Estados Unidos y vuelve y se casa. Se casó con un teólogo evangélico. ¿Y sabes qué pasó? A los 3 años murió el teólogo. Mire, esto no es cuento. Busque el testimonio de Elizabeth Elliot. El esposo murió de cáncer a los 3 años. Y uno vuelve y se pregunta, ¿qué pasó, Señor? Yo preguntaría, ¿por qué? Usted no. Son en esos momentos en que uno dice, ¿qué pasó, Dios? Sin embargo, ella se mantuvo firme. Y sabe, se casó por 3ª vez. Esta vez fue ella la que murió. Pero le invito a las damas aquí. Ella escribió muchos libros. Portales de Esplendor es el testimonio. Portales de Esplendor es el testimonio de toda esa historia.
pero posteriormente escribió muchos libros para mujeres, donde ella narra esas experiencias y el por qué y cómo en medio de unas situaciones tan adversas ella pudo sostenerse. Porque sabes tú, en el sufrimiento sabemos que no somos todopoderosos. Sé que yo no soy autosuficiente. Sé que yo no puedo hacerlo todo. Tengo que ser humilde. Segunda de Corintios, capítulo 12, el apóstol Pablo nos da un ejemplo de eso. El apóstol Pablo dice, el pasaje es conocidísimo, le dice a la congregación, miren, yo tengo un aguijón, tengo algo que me molesta, tengo algo que me abofetea. ¿Quién tiene un aguijón aquí? No mire a su marido, por favor. ¿Quién tiene ese aguijón? ¿Quién tiene un aguijón? Pablo tenía un aguijón, algo que lo molestaba. Y él dice en ese capítulo que era como un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Y le pidió a Dios, quítame esto, Señor. Yo no voy a entrar en polémica de qué era, yo no sé. No sé. Ese no es el punto. El punto es que él lo consideraba un mensajero de Satanás. Y le dijo a Dios, quítamelo. ¿Y qué Dios le dijo? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo, no te lo voy a quitar. No te lo voy a quitar. Mantente cerquita de mí. Deja que yo obre. Vive en mi fuerza, Pablo. No lo voy a quitar. Y quizás esta mañana hay gente aquí pensando, Señor, ¿hasta cuándo? Esta prueba es difícil, Señor. Esta prueba es insoportable. No tengo fuerza, Señor. Pero sabes que no son tus fuerzas. El cristiano no vive con sus fuerzas. El cristiano vive con la fuerza del Todopoderoso. El cristiano está atado a Cristo. Y como estoy en Cristo, de Cristo viene la fuerza. Y yo veo gente aquí, óigame, aquí hay gente que yo cuando los veo por entrar por esa puerta, a mí me exalta el poder de Dios en mi vida, porque es que, digo, wow, con lo que está pasando, y mira cómo viene a adorar a Dios. No viene quejándose, no viene refunfuñando. Yo, pero esa señora está pasando por esto, y mírala, alaba a Dios, glorifica a Dios. Y uno se pregunta, ¿de dónde? ¿De dónde viene la fuerza? No es él, no es ella, es el poder de Dios en ella. Y en medio de tu prueba, en medio de tu tribulación, tú puedes decir como Pablo, yo me basto en la gracia de Dios. La prueba, el sufrimiento me enseña a depender de Dios. No soy yo. No solo lo mucho que yo sé, no es la experiencia que yo he tenido, no es lo mucho que yo he leído, es lo que Dios puede hacer. De eso se trata, a Él sea la gloria. No solamente el sufrimiento me hace humilde, me hace depender de Dios, también me hace sensible al dolor ajeno. Se ríe de las cicatrices quien nunca ha sido herido. Pero cuando yo soy herido, la cosa cambia. Dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestras. Cuando paso por tribulaciones y recibo el consuelo de Dios, yo me convierto en un conducto para consolar a otros. Amén. Si aquí hubiese, bueno, como ha habido y espero que haya en el futuro hermanas embarazadas, y usted ve la barriguita creciendo y los varones vemos, ¡ay, qué chévere la barriguita! Cuando la hermana pare, vamos y la visitamos y qué bonito, y le llevamos un regalo. Yo, como hombre, digo, gracias, hermana, qué bonito. Y ella me dice, ay, que pasé por esto, pasé por otro. Digo, qué bueno que Dios le ayudó.
Pero yo no puedo decir qué. Yo sé lo que tú pasaste. A mí me pasó lo mismo. Ni me pasó ni me va a pasar. Pero en el Señor. Pero cuando va otra dama que sí ha parido, ¿qué le puede decir? Ay, sí, yo sé. Ese dolor, no sé cómo le explicará. Y sí, cuando tú sientes las patadas, ay, sí. Y cuando va saliendo, ay. ¿Por qué? Porque ella vivió lo mismo. Pablo nos está diciendo, hey, en nuestras aflicciones nosotros somos consolados para que precisamente podamos consolar a otros. Para que esa situación que hoy es una tribulación en tu vida se convierta en un testimonio a favor de otro. Porque en la medida en que yo soy sensible al dolor de otro, estoy reflejando a Cristo. A veces somos muy insensibles. Somos muy insensibles porque pensamos que lo que otros están pasando, a mí nunca me va a pasar. Que lo que otros están pasando es porque se lo merecen. Y aquí voy a dar un salto y perdónenme los muchachos de audiovisual. Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, hay una escena que a mí siempre me ha llamado la atención. Dice la Biblia que iban pasando y vieron que un ciego, ¿de cuándo era ciego? ¿Y qué le preguntan los apóstoles? ¿Quién pecó? ¿Este? ¿Cómo? Está ciego, nació ciego, no fue que hizo algo. Y ellos preguntan, ¿quién pecó? ¿Este? Nace esa pregunta de una predisposición teológica que decía que si a ti te pasa algo malo, es porque tú hiciste algo malo. Y si él nació ciego, bueno, entonces, o pecó en el vientre, que es un disparate, o los padres hicieron algo que no debieron hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Sino para que ¿qué? ¿Por qué nació ciego? Bueno, mire, léalo, yo no lo estoy inventando. No, hermano Samuel, no le meta. Eso no lo dice el texto. El texto dice, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios. No siempre yo puedo decir que el sufrimiento de una persona es el pago por un pecado. Yo no puedo decir eso, sería injusto. Precisamente en Lucas capítulo 13 hay otro pasaje que hay unas personas que les pasa algo. Miren, en ese mismo tiempo estaba allí algunos de los que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque parecieron de estas cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Pero entonces en el próximo versículo dice, o de aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mire, no haga juicio. No haga juicio sobre el sufrimiento de otra persona. Hace unos meses, cuando ocurrió la tragedia en la discoteca en República Dominicana, yo oí tantas cosas, tanta insensibilidad al dolor de esas familias que estaban sufriendo. Yo no sé dónde está esa gente. Yo no soy Dios. Y yo sé que no estaban allí orando, ni alabando al Señor. Lo sé. Pero, ¿quién de ellos tuvo la oportunidad de antes de morir reconciliar su vida con Dios? Eso lo sabe el Señor. Y a veces somos muy ligeritos a hacer juicios cuando vemos la aflicción de otra persona. Y el sufrimiento en la vida del cristiano me hace ser sensible al dolor de otra gente. Y saber que no todo sufrimiento es producto de un pecado específico. Porque todos somos ¿qué? Pecadores. Todos somos pecadores.
Así que yo no puedo hacer juicio sobre el pecado, sobre la vida particular de alguien, en el sentido de que yo no conozco su corazón. Ahora, el sufrimiento no solamente nos hace sensible al dolor ajeno, sino que forma nuestro carácter. Romanos capítulo 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrado por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese, Pablo comienza esta porción enseñando una de las verdades más gloriosas del Evangelio. Justificados pues, somos salvos por la fe en Cristo. Somos salvos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, no por vuestras buenas obras. Es una verdad esencial del Evangelio. Podemos diferir en muchas cosas, pero en eso no podemos diferir. Si yo creo que yo me salvo porque soy bueno, en vano murió Cristo. Porque si yo me pudiera salvar por mis propios méritos, Cristo murió en vano. Y Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y nos gloriamos en esa esperanza. Pero entonces, paso seguido dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Dice, yo me gozo porque Cristo me salvó. Yo me gozo porque Cristo pagó mis pecados en la cruz del Calvario. Yo me gozo por lo que Él hizo. Pero también me gozo cuando no estoy pasándolas bien. ¿Sería masoquista? No. Pablo dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Mi sufrimiento tiene propósito. Mi sufrimiento tiene propósito. Hubo un psiquiatra austriaco, Viktor Frankl, que escribió un libro, El hombre en busca de sentido. Un libro cortito. Viktor Frankl era un psiquiatra judío que durante el gobierno nazi fue a parar a un campo de concentración. No vamos a entrar en detalles, hay niños aquí, usted sabe lo que pasaron en los campos de concentraciones nazis. Él estuvo allí, él vivió en ese campo de concentración nazi, allí murió parte de su familia. Sin embargo, él sale de allí y dice, yo descubrí algo, que yo siempre esperé que vendrían días mejores. A pesar de todo el sufrimiento que yo vi allí dentro, a pesar de las atrocidades que yo viví, yo siempre tuve la esperanza de que Dios me iba a sacar. De que por algo Dios me tenía allí. Mi vida tenía propósito. Más tarde, él escribió otros libros de psiquiatría y creó lo que se llama la logoterapia. La logoterapia es precisamente eso. Buscar que la gente que está pasando por algún tipo de tribulación o algún tipo de problema, de aflicción, vea que ese sufrimiento tiene sentido. Él no era cristiano. Viktor Frankl no era cristiano, así que no voy a apoyar todo lo que él dijo. Pero sí hay algo. Él dijo, si la gente no tenía esperanza, esos eran los más rápidos que morían. En el campo de concentraciones, quienes morían más rápido eran los que no tenían esperanza. Y Pablo nos está diciendo, en Cristo tenemos vida eterna. En Cristo tenemos vida eterna. En Cristo somos reconciliados con Dios. Pero en Cristo también, en medio de las tribulaciones, nosotros sabemos que Dios tiene algo. ¿Qué? No sé. ¿Por qué? No sé. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. ¿Sabes una cosa? Dios no tiene que darnos explicaciones. Dios no me tiene que dar explicaciones. Él es Señor, no, yo no. Él es Rey, yo no. Yo soy su siervo, Él no es mi siervo. Él no tiene por qué darme explicaciones. Cristo le dice a los hombres de ahorita, mire, si ustedes no se arrepienten, ¿qué? Van a perecer. Pero nos dice esta mañana y nos recalca, mire, yo vine para que tengan vida y vida en abundancia. Y voy terminando. Somos quizás el cristianismo es la única religión, y hablo religión en términos, usted sabe, humanos. Sabemos que no lo es.
Es el único cúmulo de enseñanzas espirituales que tiene un Dios con cicatrices. El cristianismo tiene un Dios con cicatrices. Porque nosotros creemos que el que está sentado a la diestra del Padre, Jesús de Nazaret, que ahora tiene un cuerpo glorificado, como enseñaba nuestra hermana Migdalia en la clase bíblica, aún teniendo cuerpo glorificado, en sus manos hay ¿qué? Cicatrices. Y su costado tiene una marca. Primera de Corintios 1, 22 y 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Pablo dice, yo le fui a predicar a los corintios, yo le fui a predicar, pero yo no vine con filosofía, yo no vine con cosas extrañas. Yo vine a decirle, Cristo fue crucificado por ti. Y cuando yo miro a la cruz, yo miro a un Dios que sabe lo que yo estoy pasando. Yo no miro a un Dios que está sentado en el Olimpo, que no sabe nada. Ese Dios se hizo carne, según dice Juan capítulo 1. Habitó entre nosotros, se hizo como nosotros y vivió una vida de ser humano. Por eso cuando tú y yo sufrimos, Él sabe lo que está pasando. Porque ¿qué? Ya lo pasó. Él sabe lo que es la soledad. Él sabe lo que es el dolor. Él sabe lo que es la pérdida. Él sabe lo que es ser despreciado. Él sabe lo que es ser calumniado. Él lo sabe. Él ya lo vivió. Por eso el escritor a los Hebreos nos dice en el capítulo 4 que nosotros tenemos la bendición de que cuando oramos hay uno que nos entiende. Hebreos capítulo 4, 16, 4, 14 y 16. Por tanto, teniendo un sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y la invitación es esta: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando vayas en oración, cuando estás pasando por el momento difícil, cuando estás pasando por el momento crítico, ora. Y dile, Señor, tú me entiendes. Me han despreciado, me han calumniado, estoy enfermo, no tengo dinero. He perdido a alguien que quiero mucho. Eso ya lo experimentó. Y Él se identificó contigo y se identificó conmigo. Ese sumo sacerdote que está clamando por ti y por mí dice, yo sé lo que tú estás pasando, hija. Yo sé lo que tú estás pasando, hijo. Por eso es que nosotros nos acercamos confiadamente en que Dios está escuchando nuestras oraciones, nos conoce, porque es un Dios que tiene cicatrices. Y termino. Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama. La promesa no es que Dios va a hacerte evitar todos los sufrimientos. La promesa es que en medio del sufrimiento, Él va a estar contigo. Y te va a dar la capacidad y el poder de mantenerte en pie. Yo veo tanta gente que me bendicen, porque yo veo que pasan el tiempo y quizás están pasando por una situación difícil. Yo, Samuel, digo, si yo hubiese pasado por eso, me hubiese desmoronado. Si a mí me hubiese pasado eso, yo estaría loco. Si me hubiese pasado eso, yo me hubiese ido. Pero ellos permanecen fieles. ¿Y qué los sostiene? Su experiencia, su conocimiento. El Señor, porque les prometió que ni se ahogarían ni se quemarían. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cristo no abandona. Tu Dios no te abandona, independientemente de lo que tú sientas.
Independientemente de lo que tú escuches o veas, Él está presente. Porque Dios no se puede negar a sí mismo. Él sigue siendo fiel y verdadero. En medio de las dificultades de la vida, tú y yo nos mantenemos firmes porque Él está con nosotros. Y termino leyendo los últimos versículos de Romanos capítulo 8. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios. El que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que ¿qué? Vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es tu esperanza. Esa es mi esperanza. Puede venir el huracán, puede venir el terremoto, puede venir la enfermedad, puede venir los conflictos, pero aquel que prometió estar conmigo y contigo va a estar ahí a tu lado, sosteniéndote. Así que no te alejes de Él. En el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, mantente cerquita. Acércate más a Él, acércate más, porque le vas a conocer más a Él y vas a ver que tiene un poder, una sutileza, una dulzura que nadie vas a poder encontrar sino en Cristo. Si no le has entregado tu vida a Cristo, esta mañana puede ser ese día. Inclines tu rostro. Qué bendición el que hayas podido estar en sintonía con este servicio. Espero que te haya servido de mucha edificación. Siéntete en la libertad de hacer cualquier comentario o alguna petición de oración. Así que sigue disfrutando estos sermones. Dios te bendiga.